día de ayer y también les subí las instrucciones de la tarea. Algo que no les comenté, no lo vi necesario, pero por cualquier cosa mejor les comento. En la tarea dice que un día expone un grupo, bueno, exponen 2 grupos, el otro día 2 grupos y el otro día 2 grupos para hacer una totalidad de los 6 grupos que van a exponer. Sin embargo, importante por favor, si a ustedes no les toca exponer ese día, se tienen que conectar. Recuérdense que la asistencia es para todo el curso y tienen que tener la totalidad de la asistencia. Solo 3 faltas se van a admitir con justa causa. Entonces, por favor, no se los vaya a olvidar eso. Cuando no les toque exponer a ustedes, se tienen que conectar también a la reunión, por favor. Bueno, únicamente entonces voy a apagar mi cámara por el tema de internet y voy a empezar a compartir la pantalla. ¿Ven mi presentación? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, hoy es nuestra clase número 3. Todas las personas que quieran tener participación en la clase del día de hoy, ahí levantan su manita. Hoy ya está como coanfitriona nuestra auxiliar, Kristen. Entonces ella me va a estar diciendo quiénes van levantando la mano primero, etcétera, porque como tengo la presentación aquí, no puedo ver la reunión y quién va levantando la mano, etcétera. Entonces ella va a llevar el control de eso en la clase. Bueno, el día de hoy, como les comenté, ya entramos puramente en materia después de terminar de ver las generalidades importantes que nos van a servir en el desarrollo de nuestro curso de flexibilidad de las normas de trabajo. Antes de empezar, quisiera saber qué opinan o qué piensan ustedes, qué se les viene a la mente cuando ustedes leen la flexibilidad de las normas de trabajo. ¿Alguna idea? ¿O han escuchado algo del tema? ¿Puedo decir? Sí. La idea, bueno, a mí me viene la idea de que va a ser flexible tanto para el patrono como para el trabajador. Cuando se presente un litigio, pues va a dar la oportunidad de manejar como en el aspecto económico, pues a veces hay situaciones de flexibilidad en la parte que el patrono es posible que esté en un periodo que no pueda pagar, pero pueda indicar que sí está dispuesto a pagar. En esa parte yo he visto algún caso que sí vi de cerca, en donde sí le dan la oportunidad al patrono de poder hacer el pago posteriormente. Tal vez no muy largo tiempo, pero sí hay flexibilidad en la parte económica. Ese es mi aporte. Gracias. ¿Alguien más? ¿O ya no van a participar antes de empezar directamente con el tema? Licenciado, para mí sería la flexibilidad en las condiciones pactadas entre patrono y trabajador. Excelente. Bueno, entonces sí, realmente están ambos en lo correcto. La flexibilidad de las normas de trabajo es precisamente eso, dar unas condiciones diferentes, más sencillas, más eficientes, tanto para el patrono como para el trabajador, que es lo que vamos a ir viendo el día de hoy. ¿Qué es la flexibilidad de las leyes de trabajo? Aquí les puse un poquito desarrollado el tema para que tengamos una idea bastante amplia de lo que se refiere al tema de la flexibilidad. Vamos a empezar leyendo la primera. Es el conjunto de medidas que favorecen los derechos de los trabajadores en materia de contratos individuales de trabajo y libertad de contratación. Solo esa no la miramos, perdón. ¿No ven la presentación? Sí, miramos la presentación, Lick, No. pero está en la primera diapositiva donde solo está el título. Voy a dejar de compartir y compartir otra vez. Ahora.
Ahora sí. Gracias, me cuentan cualquier cosa. Bueno, entonces la flexibilidad de las leyes de trabajo establece que es el conjunto de medidas que favorecen los derechos de los trabajadores en materia de contratos individuales de trabajo y libertad de contratación a nivel general, ¿verdad? Esto involucra también las otras modalidades de contratación colectivo y pacto colectivo, lo que vimos ayer. Busca tornar la contratación de trabajadores más ágil, fácil, menos comprometida o poco comprometida y mucho menos formalista de lo que ya en sí el derecho laboral es, que ustedes ya lo saben. Es la capacidad de realizar con escasas restricciones normativas cambios en la estructura y funciones del trabajo utilizando procesos más productivos. Facilita las adaptaciones relativamente rápidas del empleo y los salarios frente a las alternativas coyunturales o estructurales de la economía. Se argumenta que la sociedad es cambiante y con ello la necesidad de flexibilizar, es decir, irse adaptando a las transformaciones sociales y culturales, exige buscar nuevas formas de gestión empresarial, así como mecanismos o herramientas que favorecen la motivación laboral y aumentan, aquí voy a corregirlo, aumentan el rendimiento y productividad de los trabajadores. Bueno, entonces ya en estos conceptos que les puse yo aquí en la presentación, ustedes se dan una idea general a qué se refiere el tema de la flexibilidad de las leyes de trabajo. Un ejemplo claro, bastante claro, lo vivimos hace algunos años con el tema de la pandemia. Ustedes sabrán que antes de la pandemia, en el tema laboral, bueno, a nivel general, ¿verdad? A nivel general, pero en el tema laboral se dio un antes y un después. Antes era casi que inaudito, inexistente y desconocido el tema del trabajo en línea. Si no fuera por la pandemia, yo creo que hoy estaríamos compartiendo en las aulas presencialmente, a diferencia de cómo lo estamos haciendo ahora. Sin embargo, la pandemia obligó a cambiar las modalidades, incluso los horarios de trabajo que se tenían en ese momento. La pandemia empezó, si no mal recuerdo, en el mes de marzo, más o menos. Imagínense ustedes, muchos trabajadores firmaron su contrato en el mes de enero, por ejemplo, y pues la pandemia era una situación que no estaba prevista o nunca se previó. Entonces no estaba contemplada en muchos de los contratos. Al la pandemia suscitarse, se vieron en la obligación los patronos y por normas obviamente dictadas por el organismo ejecutivo y el Congreso de la República en su momento, a obligar a los trabajadores a irse al tema de la virtualidad, incluso a reducir a las personas que seguían yendo a trabajar presencialmente por la naturaleza de su trabajo, incluso a reducir su horario laboral, cambiar turnos, etcétera. Entonces, ese es un gran ejemplo del tema de la flexibilidad de las leyes de trabajo. Claro, la flexibilidad en este caso se dio casi que por obligación y porque no había otra situación, ¿verdad? Más que irse a la casa a trabajar o algunas horas menos de lo que estaba contratada la persona. Sin embargo, el espíritu legal del tema de la flexibilidad de las normas del trabajo es evitar todos los trámites engorrosos, las formalidades que ustedes saben que a veces es un poco tardado el tema de los contratos. Por ejemplo, bueno, en el sector privado es un poco menos problemático el tema de la burocracia, a diferencia del sector público. Existen bastantes trámites, bastantes filtros, etcétera, que se dan para que la persona finalmente pueda ser contratada. En lo privado también existen ciertos requisitos que se tienen que cumplir, sin embargo es mucho menor y algunos los establecen las propias empresas, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de los antecedentes penales, policíacos. Hay empresas que piden bastante, por ejemplo, legalizaciones de DPI, acta de declaración jurada, en sin fin de notas de cartas de recomendación,
Hay otras empresas que no piden tanto, ¿verdad? Simplemente con los antecedentes penales y policíacos y un currículum de la persona suficiente para que sea contratada. Entonces, al final, precisamente lo que busca la flexibilidad es evitar estos trámites, requisitos que de alguna manera limitan la relación laboral, ¿ya? Por ejemplo, si durante el desarrollo del contrato de trabajo, el desarrollo del tiempo del contrato de trabajo, el trabajador acuerda con el patrono trabajar más horas, o sea, horas extra, se tiene que hacer un contrato nuevamente estableciendo el cambio de horario, porque recuérdense que las horas extras deben de ser pagadas, remuneradas al trabajador. Entonces se tiene que hacer constar por el tema de seguridad jurídica, si el trabajador va a trabajar menos horas igual, si va a ganar más igual. En el Estado no digamos, yo según lo que hemos estado platicando, yo sé que muchos han trabajado, trabajan en el Estado, saben de que cualquier cambio que se realice a la relación laboral tiene que quedar escrito en un contrato, ya sea modificar el contrato que tienen vigente o plasmado en un nuevo contrato. Entonces, todas estas situaciones causan alguna problemática a criterio de algunos juristas que defienden el tema de la flexibilidad laboral, porque dicen de que impide al trabajador desarrollarse tanto en su labor como a nivel económico, y también repercute a las empresas desarrollar un mejor trabajo más eficiente hacia con los clientes que necesitan del servicio de la empresa, los productos de la empresa, o en el caso del Estado, pues en la atención que se da por parte de los funcionarios y empleados públicos. Entonces, al decir que hay una rigidez que establecen las normas, contrario a la flexibilidad, establece que, o manifiestan que es un poco más problemático dar buenos resultados e ir creciendo económicamente, tanto para la empresa como para el trabajador. Entonces, esta corriente o propuesta de la flexibilidad es precisamente para ayudar, manifiestan los ponentes y defensores de esta teoría de la flexibilidad, ayudan a dar mucho mejores resultados. ¿Y cómo? Bueno, eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. ¿Qué busca la flexibilidad de las leyes laborales? Incorporar un modelo regulador de los derechos laborales que elimine regulaciones para contratar y despedir trabajadores por parte de los patronos. Ya sea eliminar o reducir los protocolos, digámoslo así, que se tienen que seguir para el tema de la contratación y el despido. Porque al igual que la contratación para los que trabajan en el Estado o trabajamos en el Estado, ustedes saben que es una de pasos para contratar, pero también una de pasos para despedir a un trabajador. No es tan sencillo, a pesar de que hay causas justas que permiten al patrono poder despedir al trabajador en los casos establecidos por la ley. No es un tema tan sencillo de realizar en el tema del sector público, ya que existe un proceso bastante largo que incluso tarda hasta años en terminarse. Igual en el tema del sector privado no es tampoco nomás así de poder despedir a un trabajador, primero se le tiene que llamar la atención verbal por escrito, etcétera, a menos que sea una causa realmente, por ejemplo, que el trabajador llegue en estado de ebriedad, ¿verdad? Ahí no hay que hacer acta ni nada, sino que permite al patrono poder despedir al trabajador, ¿verdad? Sin embargo, normalmente son trámites bastante complicados de realizar, no son tan fáciles, en aras de la tutela a los derechos de los trabajadores. ¿Sí? ¿Escuché alguna manita ahí? Sí, licenciado, buenas tardes, gracias. Disculpe, fíjese que con esto del tema del alcoholismo, pues como aquí siempre se vean los derechos humanos, nos dicen que ahora el alcoholismo o algo que en estado de ebriedad es una enfermedad, y que entonces ahora no puede ser como tan fácil despedirlo si la persona, pues, ¿cómo le explico? Que llegue en ese estado, porque es una enfermedad, no por falta de, no sé, tal vez al pacto colectivo, no sé cómo explicar, pero sí es un tema algo, pues para mí Complicado.
Sí, porque digo yo, bueno, te está faltando su trabajo, ¿cómo puede llegar así? Pero ahora inclusive lo están tomando como enfermedad el alcoholismo. No sé si se tendrá Sí, alguna mayor información. sí, miren, al final recuérdense de que todas estas situaciones como la que, yo no puedo ver tu nombre, pero como estoy en la presentación, como la que Jessica, mencionas, licenciada, gracias. Jessica, gracias Jessica. Como la que tú mencionas, Jessica, es bastante complicado porque al final esa postura obviamente busca proteger al trabajador y la persona individual como tal, ¿verdad? Sin embargo, obviamente nosotros, por ejemplo, yo como patrono contrato a una persona, lleva 2 años trabajando conmigo, tiene un récord. En esos 2 años jamás llegó borracho, nunca, ¿verdad? Y llega un día, por ejemplo, le toca trabajar el día sábado. Obviamente el día anterior fue viernes, entonces le llega a trabajar el día sábado borracho. Creería yo que es una enfermedad si pasó 2 años sin llegar así y de la noche a la mañana llega borracho. No creería yo que el trabajador un día para otro decidió volverse alcohólico, ¿verdad? Que el alcoholismo sí lo determinan como una enfermedad. Al final, recuérdense que el alcohol, el tema del alcoholismo es una adicción más, incluyendo las drogas, el tabaco, etcétera. Pero obviamente si el trabajador tiene un récord conmigo, trabajó un ejemplo 2 años, nunca llegó en estado de ebriedad y de la noche a la mañana llega así, no creo que se haya enfermado ayer, pues, ¿verdad? Haya decidido ser adicto al alcohol. Entonces, al final yo creo que es bastante criterio y en este caso, pues, de los jueces, por ejemplo, el patrono procede a accionar, ¿verdad? Despide al trabajador. El trabajador demanda y, bueno, se le pone entonces al juez el caso. El patrono dice de que se volvió alcohólico de un día para otro y el patrono le muestra el récord. Perdón, el trabajador dice que se volvió alcohólico un día para otro y el patrono le muestra el récord de la persona que siempre cumplió y de la noche a la mañana. También al final tendría que sopesar el juez realmente ese criterio. Si el juez toma la declaración tanto del patrón y luego toma como un despido justificado o al trabajador, ¿verdad? Al final es bastante criterio judicial, para eso hay audiencias, medios de prueba, para que el juez busque la mejor salida del caso conforme a su leal saber y entender. Entonces, realmente situaciones hay de todas, porque imagínense también ustedes, por ejemplo, nosotros que somos abogados, estamos contratados para asesorar, llegamos ebrios un día, no es que de nuestro trabajo vaya a depender la vida de la persona a quien asesoramos en ese momento, a diferencia, por ejemplo, de un médico, de un bombero, que en ese momento a su trabajo llega en estado de ebriedad. Imagínense ustedes un médico en estado de ebriedad operando, un bombero en estado de ebriedad manejando una ambulancia o atendiendo a los pacientes. Ahí pone en riesgo la vida de las personas. Tampoco es justo, ¿verdad? Entonces realmente hay situaciones que tienen que ser sopesadas a lo particular. Eso llama bastante la atención en el tema laboral porque situaciones se dan de todo tipo, de todo tipo. De todo tipo. Entonces, como les digo, no es lo mismo que uno, por ejemplo, asesor, llegue en estado de ebriedad, que un médico llegue en estado de ebriedad y tiene que operar. Entonces, son situaciones bastante diferentes en donde incluso puede llegar a uno poner la vida de las demás personas en riesgo, ¿verdad? Entonces, sí siento que es bastante criterio judicial del juez el tema de sopesar cada uno de los casos que llegan a su judicatura. Pero gracias, realmente gracias por la aclaración y sí, así es. Entonces, siempre en el tema de la flexibilidad, surge debido al estancamiento productivo en la década de los 80, que derivó altas cifras de desempleo en varios países del mundo, en especial en Latinoamérica. Miren, escuché una mano, solo deme chancecito. Aquí les puse solo una anotación porque en las demás clases, después del examen, vamos a empezar a ver cómo los demás países llevan el tema de la flexibilidad laboral. Simplemente aquí les puse como para que ustedes entiendan, ya que estamos en el contexto de qué es la flexibilidad. El último acontecimiento que dio lugar o nacimiento a la flexibilidad laboral fue en la década de los 80. Ustedes saben que hubo un declive económico, lo cual dio resultado a bastante desempleo en este tiempo.
Y es donde se empieza a ver otras formas, otras modalidades en aras de mejorar la economía de las personas que estaban desempleadas en ese momento, de flexibilizar las normas de trabajo para que no sea tan engorroso o tan difícil la tramitación de conseguir o ser aceptado en un trabajo. Entonces, en base a las dificultades que ha tenido la humanidad y la sociedad en el tema laboral, es que se han ido flexibilizando poco a poco las normas de trabajo para acoplarse tanto a la situación económica de cada uno de los países como a la situación social de estos. ¿Sí? ¿Quién levantó la manita? Licenciado, disculpe, no sé si soy yo, pero creo que se quedó solo en la segunda diapositiva, ya no se vieron las siguientes. No, estoy ahí, ajá. Ah, ok, es que como estaba ¿Sí ven hablando... la de qué busca la flexibilidad de las normas de trabajo? Sí ven No, ese título, ¿verdad? ¿De qué busca la flexibilidad? no, a mí me sale la de qué es la flexibilidad de las leyes de trabajo, pero no sé si solo es a mí. Confirmen los demás para ver si les A mí aparece. también me parece esa. Sigue igual, y licenciado, la misma. Lo bueno que llevan sus apuntes, ¿verdad? Para no irse perdiendo. Vamos a volver a compartir. ¿Ya les aparece qué busca la flexibilidad? Sí, licenciada, gracias. Sí, licenciado. Bueno, ahorita acabo de cambiar. ¿Ya les aparece la otra, características? No, seguimos No, que listo, busca no. la flexibilidad. Hola, gran ustedes, a ver qué está pasando hoy. Bueno. Pero no logramos copiar que busca la flexibilidad. Bueno, pero miren, yo lo que quiero, porque al final recuérdense que las presentaciones se las subo, entonces yo lo que quiero más que todo, obviamente, porque las diapositivas las subo. Entonces sí quiero que me entiendan el tema, que escuchen, ¿verdad? Y que opinen. Eso es lo principal en la clase más que todo. Entonces, ahorita sí ya ven características, ¿verdad? Positivas como negativas. Sí. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, entonces, miren, realmente el tema de la flexibilidad de las normas de trabajo tiene muchas personas a favor y muchas personas también en contra. ¿Ustedes creerían que las personas que están en contra son mayormente los patronos y los que están a favor son mayormente los trabajadores? Sin embargo, fíjense que no, la verdad es que no es así. A veces hay personas que están en contra y bastantes son trabajadores. Otros que están a favor y bastantes son patronos. ¿Por qué? Bueno, la respuesta la vamos a ver o la vamos a distinguir bastante por las características del tema de la flexibilidad. Ahí les puse algunas que empezamos diciendo de que permite mayores oportunidades a las empresas y a las personas, evita las estructuras rígidas y legislaciones robustas y burocráticas que resultan en impedimentos para lograr la libertad económica de los trabajadores. Ayuda a la creación de más empleo, reduce el costo de mano de obra o del tiempo de jornada y de contratación, genera en algunos casos inseguridad jurídica para los empleados, esto es una característica negativa, dificulta el correcto ejercicio de los derechos laborales por parte de los grupos protectores, esto también es negativo. Voy a dejar de compartir, volver a compartir, no voy a hacer que no miren cuando cambie. Y reduce los costos laborales, esto es positivo, y la última aumenta la productividad y genera más empleo, lo cual es debatible. Entonces, ¿qué creen ustedes, ya que entienden hasta este punto de la clase qué es la flexibilidad laboral, sus características? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ven positivo que existe una flexibilidad laboral, por ejemplo, en el tema de las contrataciones, o ven negativo? ¿Qué falencias ven? Que prácticamente es parte de la tarea que les dije, si se viola algún derecho humano, etcétera, pero me gustaría que me comentaran ahorita qué opinan, según lo que hemos visto. ¿Cuál es el orden de las manitas, Cristian, que escuché dos levantando? Bueno, vamos a ver.
No sé quién levantó primero, Jacqueline. De ahí sigue Gustavo. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Fíjese que en mi caso, yo trabajo desde casa desde la pandemia y a mí me Ajá. encanta, por supuesto, me encanta porque tengo muchas ventajas. Tengo compañeros que de igual manera están en casa y se quejan, o sea, no queremos nada. Si trabajamos desde casa, no les gusta. De mi parte estoy perfectamente bien. El detalle es de que es el incremento del recibo de la luz por la computadora, ¿verdad? Que está todo el día trabajando. Pero sí, muy buenísimo, buenísimo eso de flexibilidad de trabajo en casa. Muy buenísimo. Flexibilidad de trabajo. Muy bien, gracias, Jacqueline. Gustavo. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado. Yo creo que sí es importante que haya flexibilidad porque se pueden mejorar las condiciones pactadas para el trabajador y también para el patrono. Pero también creo que puede ser perjudicial, por ejemplo, si el trabajador no conociera o fuera ignorante en ciertos aspectos, creo que también podría ser algo que le pueda afectar. Gracias, sí. Judith. Yo lo que puedo comentar es desde el tema procesal, que la flexibilidad permite que haya imparcialidad de parte del inspector de trabajo o del juez, porque no se pone a favor de uno ni de otro, sino toma en cuenta todos los aspectos positivos o negativos que puedan haber de ambas partes. Esto es lo que pienso yo, que en la imparcialidad podría tener ese efecto, esa flexibilidad. Sí, sí. Rosa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo creo que post pandemia esto fue una ventaja y desventaja para muchos, ya que el teletrabajo en su oportunidad cuando fue el tema de la pandemia aún no estaba autorizado aquí en Guatemala. Una, dos, empezamos a ver la violación laboral que hubo, ya que en casa ya no había un horario de 8 horas, sino que lo llamaban a uno después del horario laboral. Otra que podría ser es, como dijo la compañera, el gasto de energía eléctrica, inclusive de redes. Eso ya corría por cuenta de uno, no por la empresa o institución donde uno labora, ¿verdad? Que ya es un costo extra, es cierto. No veníamos a trabajar a las instalaciones donde nos correspondía, pero eso no implicaba que nosotros también pusiéramos de nuestra bolsa en el gasto de energía eléctrica y de internet. Asimismo de teléfono, porque nuestros teléfonos son personales, no son institucionales. Bueno, lo digo en forma personal, ¿verdad? No sé cómo haya sido con los demás compañeros, si les hayan dado equipo de cómputo, inclusive teléfonos móviles para poder realizar el teletrabajo. Sí, cierto. Solo dos más por el tema del tiempo, que tenemos que ver unas cositas más todavía. Viene Ana y, bueno, ahí termina. Bueno, Jacqueline, ya habías participado, pero ahorita vamos para la siguiente. Nos terminamos con Ana y Francela. Ok, buenas tardes, licenciado. Sí, yo creo que es el tema de la flexibilidad laboral muy importante para cada uno. Lastimosamente, yo siempre he creído y he pensado que el máximo violador de los derechos laborales es el Estado, pues aún siendo esas condiciones, ¿verdad?, por las que se han peleado para los trabajos y para los empleados, el Estado sigue siendo el que más perjudica. Se lo digo desde mi punto de vista porque yo en época de pandemia realizaba trabajo comunitario social y pues sí es cierto, no tenía un contrato 011, pero sí tenía un contrato por servicios y aún siendo la situación que estábamos viviendo, le dieron de baja mi contrato. Pues del 2020 a la fecha estoy yo en espera de resolver esa situación legal, ¿verdad, licenciado? Usted sabe que es un tema en la práctica mero complicado, pero en mi primera audiencia que yo tuve con la gente de la persona con la que trabajaba esta institución, lo primero que hizo decir era que nunca me habían visto trabajando. Cuando yo tenía fotografías, pues tenía todos mis medios de prueba, ¿verdad, licenciado? Entonces, la flexibilidad sí es cierto, es muy buena, pero a veces el Estado, con ese poder de Estado que tiene de protección para nosotros los empleados, pues nos perjudica de cierta manera a veces esa flexibilidad, ¿verdad, licenciado? Es mi punto de vista. Sí, sí, gracias, Ana. Gracias.
Francela. Mira, Cristel, también hay un comentario ahí en el chat de dos compañeros, Vania y Gaby, para que lo tomemos en cuenta. Ahorita lo vamos a leer después de escuchar a Francela. Yo tengo la duda si, por ejemplo, entra en la flexibilidad cuando es presencial, por ejemplo, los permisos si uno falta por enfermedad, por embarazo, porque ya es más en lo práctico, porque entiendo que no puede entender más por lo de la pandemia, pero en el lado de que ya estamos siguiendo, que ya está todo normal. Sí. Todo eso ahí. Sí, te voy a contestar a tu duda, cabalmente es lo que vamos a platicar. Ahorita solo terminamos de leer, gracias Francela, solo terminamos de leer aquí los dos comentarios. Gracias. No hay pena. Vania Rocío nos comenta aquí de que considera que la flexibilidad de las leyes laborales puede, perdón, me perdí que pusieron otro. Puede fomentar un mercado laboral más dinámico y resiliente. Precisamente es la teoría de las personas o los juristas que defienden la flexibilidad, beneficiando tanto a los empleadores como a los empleados. Estos términos, fíjense que para que lo tomen como dato, ustedes en el Código de Trabajo establece patrono y trabajador. Sin embargo, también se considera correcto, realmente se considera más correcto ahora mencionar empleadores y empleados, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta, ambas formas son correctas, sin embargo, algunos consideran más correcto el tema de empleados y empleadores, como dato, mediante la adaptación a las realidades económicas y sociales contemporáneas. Sí, muy buen comentario. De ahí, Gaby, en la pandemia creo que sí daban lugar a despidos masivos, se daba lugar a despidos masivos. Sí, miren. Vamos a ver los comentarios. Miren, gracias por participar a todos. Ahí Cristel está tomando los datos, pero en aras del tiempo no podemos estancarnos ahí en todos. Mil disculpas, pero lo que sí he notado es de que ustedes están enfocándose mucho en el tema de la pandemia. La pandemia, recuerden que es un ejemplo. Sí, es un ejemplo de una forma de flexibilidad laboral. ¿Ya? La flexibilidad laboral se puede dar en muchas formas, dependiendo la situación económica de la empresa, del país, del estado, ¿verdad? Y también del tema social. No significa que tenga que haber un acontecimiento masivo para que se dé la flexibilidad, como la pandemia, no. Se puede realmente acordar, por ejemplo, yo tengo una empresa y tengo mi equipo de trabajadores y yo puedo acordar ser flexible con ellos, siempre y cuando no violenten las garantías mínimas, ¿sí? O sea, eso es inviolable. La flexibilidad se da para mejorar esas condiciones de trabajo. Entonces, Judith mencionaba ahí de que ella ha visto en la práctica algunos temas de flexibilidad laboral en las empresas, lo cual está bien, de eso se trata. O bueno, de eso se trataría, de que las empresas implementen la flexibilidad laboral siempre y cuando obviamente no violenten los derechos a los trabajadores o no los disminuyan alegando de flexibilidad, ¿verdad? Entonces, no lo veamos tanto en un ámbito general como una problemática de la pandemia y de ahí nació, ahí no nace. Es un ejemplo a nivel nacional de lo que sucedió. Sin embargo, también hay niveles micros como ejemplo de empresas que lo implementan o situaciones también a nivel mundial, no solo a nivel nacional o regional, como el tema de las situaciones económicas de los países que dan lugar a una flexibilidad laboral para que puedan haber más generación de empleo y que las empresas puedan generar a través de ese empleo que hacen para los trabajadores, ¿verdad? Entonces realmente hay varias formas. Francela mencionaba el tema de los horarios. Sí, esa es una forma de los horarios mencionadas, ¿verdad, Francela? Si no mal recuerdo. De los permisos, y etcétera, de las licencias y todo, ¿verdad? Miren, como les mencionaba, por ejemplo, en el tema de una mujer que está embarazada o que ha dado a luz a un hijo, ustedes saben que ya existe el derecho de las mujeres que están en estas situaciones de la vida, en donde se les da una licencia con goce de salario. La flexibilidad laboral vendría a tomar lugar aquí cuando se le da una licencia
mayor a la que ya tiene, por ejemplo. Pero no entra, por ejemplo, si se quiere dar una licencia con menor tiempo, eso no se puede. Entonces, digamos, la flexibilidad del patrono podría ser, mire, por ejemplo, termina mi tiempo de lactancia y yo le solicito al patrono que me dé un año más con mi hijo, porque yo quiero, de hecho, son derechos que ya se encuentran protegidos, ¿verdad? Por legislaciones. Ya lo vamos a ver en otros países en donde, por ejemplo, la mujer pide un año más para estar con su niño, con su hijo o hija. Entonces le dice al patrono, mire, yo sé que ya se venció mi licencia con goce de salario permitido por la ley, sin embargo, yo quiero que usted me permita seguir trabajando, puedo realizar mi trabajo en línea y al mismo tiempo estar con mi hijo. Entonces el patrono dice, sí, está bien, no hay pena, realice su trabajo en línea un año más y regresa al siguiente. Esa es una forma, un ejemplo de flexibilización de la norma de trabajo, porque la norma establece un tiempo en donde la madre tiene licencia, ¿verdad? Se termina ese tiempo y en teoría tiene que regresar a trabajar. La flexibilidad entraría aquí, ¿verdad? En donde se le permite trabajar, en este caso desde casa, para que pueda estar con su hijo mucho más tiempo, ¿verdad? Es una forma de flexibilización, en un caso particular, pero es flexibilización. Muy bien, vamos a continuar con la presentación. ¿Todo bien, verdad? Sí, Liz, gracias. Bueno, no hay preguntas en el chat, Cristel. Bueno, entonces vamos a ver también, en aras de ver las características, el tema de ventajas y desventajas de la flexibilidad de las leyes de trabajo. Las ventajas, yo creo que ya muchos se dieron la idea de más o menos cuáles son, y es que el propio trabajador decide cómo gestionar el tiempo de trabajo, lo que le permite atender sus compromisos familiares y disfrutar como él desee sus actividades personales. Por ejemplo, yo como patrono contrato un trabajador y yo le digo, mira, a fin de mes me tenés que entregar tantos informes o me tenés que hacer tantas diligencias. Como lo hagas, no me interesa. Si lo haces todo en un día, si lo haces todo en una semana, 2 semanas, no hay problema. La cosa es que a fin de mes me complacen entregarme tantos informes, por ejemplo. Entonces aquí le da la libertad al trabajador de hacer los informes como él, en el tiempo que él decida gestionarse. Por ejemplo, puede trabajar 1 hora al día, 2 horas al día, si él se organiza y cumple con la meta exigida por el patrono. Entonces eso evita de que el trabajador esté de 7 u 8 de la mañana a 5 de la tarde sentado en una oficina, porque muchas veces ustedes saben que en algunos momentos uno realmente no tiene mayor cosa que hacer, pero como tiene que cumplir un horario de trabajo, tiene que estar ahí sentado a esperar a que termine el horario de trabajo. Entonces eso no es flexibilidad, ¿ya? Una forma de flexibilidad podría ser esta, de que el trabajador gestione el tiempo de trabajo, pero siempre y cuando cumpla con los casos en donde imagínense, hay personas que tienen más de un trabajo. Después de salir de un trabajo se van al otro, o los fines de semana no tienen descanso porque tienen que trabajar. Entonces eso es bastante agotante y causa inclusive problemas personales con la familia, hasta problemas psicológicos puede llegar a causar. En aras de evitar esto, una ventaja de la flexibilidad laboral es que el trabajador pueda gestionar su tiempo, ¿verdad? Otra es que existe un mayor compromiso. El trabajador valora a las empresas que le ofrecen ventajas como flexibilidad laboral, considerando a la empresa como un aliado del trabajador. Obviamente al trabajador, al darle la flexibilidad laboral y condicionándolo, por supuesto, a cumplir las metas del trabajo, no significa, es libertad, no significa eso de que, entonces no voy a ir a trabajar una semana. No se trata de eso, realmente se trata que se cumplan las metas, se cumplan los objetivos de la empresa, pero no teniendo al trabajador en un tema tan complicado como lo de sus horarios, por ejemplo, comprender ese tema.
Hay personas que tienen 2 trabajos, como les mencionaba, se puede dar la flexibilidad en estas situaciones de que, por ejemplo, a las 3 de la tarde ya terminé mi trabajo, pero mi horario de salida es a las 5. Entonces, si ya terminó su trabajo, puede retirarse, no hay ninguna pena, ¿ya? Entonces, el trabajador, en vez de ver al patrono como un dictador, ¿verdad? O como, ya me toca ir mañana otra vez a trabajar, lo vea como un aliado, ¿ya? Entonces, esto incluso da un mejor rendimiento al trabajador, ¿ya? Porque existe compromiso por parte de él, ya que la empresa le está dando esa confianza o el lugar de trabajo le está dando esa confianza y ese compromiso también con él, de permitirle dar esta flexibilidad siempre y cuando cumpla con los objetivos, ¿verdad? Reduce el estrés. Yo no les pregunté, ¿si ven ahorita las ventajas y desventajas de mi presentación o no? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí se ve. Bueno, ahí me dicen si no ven. Ahorita voy a cambiar porque vamos por la C. Reduce el estrés. Esto se da porque permite decidir cuándo y cómo realizar el trabajo, como les mencionaba. A veces la carga laboral no solo trae consigo estrés, sino también problemas emocionales, problemas psicológicos, incluso depende de los trabajos. Imagínense un médico que trabaja en un hospital, sale de otro hospital, va a otro hospital, imagínense todo lo que ve. Causa a veces no solo estrés, sino hasta problemas emocionales, psicológicos. Entonces la flexibilidad reduce el estrés del trabajador y por ende reduce la posibilidad de que este tema tenga problemas o pueda llegar a tener problemas psicológicos, como se da en algunos casos. Voy a cambiar, les aparecen las desventajas. No, Lick. No, desventajas no. La harán ustedes a ver qué está pasando con la presentación. Bueno, ahorita voy a... Ahora sí. Ahora sí. Bueno, desventajas. Algunos consideran que la flexibilidad de las normas de trabajo, como les digo, esto lo consideran tanto empleados como empleadores, ¿verdad? Fomenta la indisciplina. Esto ya que al ser flexible, aquí tengo que cambiar, existen trabajadores que lo utilicen para intentar trabajar menos horas y menos eficientes. Miren, de todo hay, ¿verdad? Ustedes sabrán que hay trabajadores, como lo vimos en las ventajas, que puedan llegar a comprometerse incluso más con su trabajo, existiendo flexibilidad. Pero por el otro lado, hay trabajadores que pueden llegar a hacer lo contrario, a comprometerse, ¿verdad? Sino que a relajar mucho más su eficiencia, la eficacia en el trabajo. Pueden dejar todo a última hora, no dan resultados a la empresa. Al final eso es lo que termina haciendo, ¿verdad? Que el trabajador utilice de mala manera la flexibilidad, ¿verdad? Que al final no está dando resultados en el lugar de trabajo. Y lo tomen como yo les decía, de que bueno, puedo salir temprano, entonces voy a decir que ya terminé de hacer mis cosas y me voy. Entonces genera un poco de desventaja con esto porque también al existir flexibilidad se reduce el tema del control hacia los trabajadores. Entonces reduce el rendimiento, pues lo que platicábamos, al reducirse los controles y supervisión existen mayores distracciones y facilidades, lo cual afecta el buen rendimiento. Mañana lo hago, la otra semana. Entonces, porque como tengo tiempo, porque como me puedo ir temprano, ¿ya? Entonces, voy a pedir trabajar más horas la otra semana. Entonces, eso reduce el rendimiento del trabajador, dificulta el tema de los controles laborales y la supervisión por parte de los patronos. Esas son situaciones que se dan, ¿verdad? Y problemas con la gestión de tiempo. No dejar todo a última hora, como a la hora de haber flexibilidad. Pueden dejarlo todo a última hora, entonces ya se complica la situación, no dando resultados para la empresa. Y si la empresa no da resultados, tampoco puede dar trabajo, ¿verdad? Ustedes, porque obviamente de donde nos pagan es de las ganancias que tiene la empresa. Y si nosotros como trabajadores, que somos parte vital de una empresa, no damos resultados, la empresa no va a dar resultados y por ende no va a poder pagar trabajadores. Entonces al final todo va enlazado. Voy a volver
quitar la pantalla y compartir otra vez por si no les aparece la pestaña. Era el de notas. ¿Cuál? Era el de notas, la siguiente. Ah, sí, Así sí, es, miraban. parecía, sí. Ay, mira, bueno, ahora ya. Entonces, notas y observaciones de la flexibilidad de las leyes de trabajo. Aquí les sinteticé algunas notas, tanto propias como de algunos juristas que han dado opinión respecto al tema. Y es que existe un fuerte debate relacionado a la flexibilidad, ya que en esta van inmersa la propia esencia del derecho laboral, ¿ya? Ya que se incide en la finalidad del mismo y en su orientación a las normas y fuentes que lo rigen, lo cual cuestiona la esencia tradicional que lo regula. Muchos establecen que el tema de la flexibilidad laboral violenta las mismas normas laborales, ¿ya? Violenta las mismas normas laborales. Porque como ustedes se dieron cuenta, la flexibilidad no solo busca una mejor contratación de las personas, sino también facilitar el tema de los despidos, ¿ya? Entonces puede violentar o llegar a violentar algunos derechos laborales que ya el propio Código de Trabajo contempla como garantías mínimas de observancia general en lo público y en lo privado. Entonces consideran algunos que los patronos pueden llegar a utilizar el tema de la flexibilidad para evitar el cumplimiento de ciertas obligaciones que tienen como patrono, aduciendo la flexibilidad laboral, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ya no le pagarían a uno un salario, sino, bueno, fulano trabaja solo 2 horas a la semana porque así dice que cumple, entonces solo 2 horas a la semana le voy a pagar. Y que sí, al final sí, posiblemente sí salga como resultado el trabajo en 2 horas a la semana, pero el trabajo tal vez no valga esas 2 horas a la semana, sino que valga más por la envergadura de la labor. Entonces ahí hay un desfase ya en el tema de lo que es justo y lo que no es justo, en el tema de la flexibilidad de las normas de trabajo. También, como mencionaban algunos compañeros y compañeras en las intervenciones que tuvimos, hay patronos que se agarran del tema de la flexibilidad laboral, pero no le pagan el internet de que utiliza para su trabajo, no le pagan su teléfono, no le pagan su computadora. Si algo le pasa a la computadora, uno lo tiene que costear. Ah, no, pero es flexibilidad, ¿verdad? Entonces, al final, ¿qué sale más barato? ¿Estar en un lugar de trabajo en un horario o estar en su casa gastando extra, ¿verdad? Tal vez no gasta en gasolina, pero al final lo equipara gastando en internet, en teléfono, en antenas de encía, etcétera, ¿verdad? No sé. Entonces, al final, muchos patronos utilizan el tema de la flexibilidad laboral para lavarse las manos del cumplimiento de algunas obligaciones. Igual algunos, en lugar de considerarlo una teoría o una tesis como tal, ¿verdad? Ustedes saben que una teoría o una tesis lo que busca es solucionar un problema, ¿verdad? Dar soluciones a una problemática. Por lo contrario, lo consideran una contrateoría o una antítesis, lo que da lugar a esto que platicábamos, que dicen de que la flexibilidad en las normas de trabajo violenta los propios derechos al trabajo, al indicar que contradice los propios principios y, bueno, y también los principios, ¿verdad?, del derecho laboral, siendo estos los principios protectores y de irrenunciabilidad de los derechos laborales. Hay derechos que a los trabajadores los ampara, es por eso que es el principio protector o tutelar, ¿verdad? Y la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Muchos consideran que a la hora de aplicar la flexibilidad se está renunciando a derechos laborales ya previamente contemplados y adquiridos a través de las diferentes normas jurídicas. Algunos argumentan también que se da debido a la sobreprotección laboral, lo cual causa un efecto inverso al esperado, lo cual causa desinversión y más desempleo. Miren, recuérdense que, bueno, todavía no hemos visto más o menos en cómo nace y en qué países se lleva a cabo la flexibilidad del derecho laboral. Simplemente sabemos que nace debido a acontecimientos normalmente
fuertes, tanto a nivel nacional, regional o mundial. Es muy, muy, muy raro que las propias empresas decidan incorporar el tema de la flexibilidad laboral en el quehacer de los trabajadores, ¿verdad? Todo se da, la mayoría de las veces se da por cambios sociales y cambios económicos. Por ejemplo, yo les ponía hace unas pestañas atrás que el último acontecimiento en donde se dio, antes de la pandemia, claro, ¿verdad? Que la pandemia es el ejemplo más reciente, pero antes de la pandemia, en los años 80, que hubo problemas económicos, recesión a nivel mundial, los mismos derechos protectores, las mismas normas rigurosas del efecto del derecho laboral causaron un efecto inverso. Al final querían flexibilizarlas diciendo que estaba muy riguroso, muy problemático y por eso la gente no conseguía trabajo. ¿Ya? Entonces, bueno, se flexibilizó y causó un efecto inverso. O algunos aducen de que la flexibilidad de las normas, cambiándolo o aduciendo que la norma es muy rigurosa y contrario a beneficiar, reprime y prohíbe. La flexibilidad abre las puertas a mayor posibilidad de contrataciones de los trabajadores. Los efectos fueron a la inversa, realmente fueron a la inversa, ya que se violentaban los derechos y los principios de cada uno de los trabajadores. Era mucho más fácil prescindir de ellos si no se consideraban adecuados para el trabajo. Entonces, realmente esto es un debate que se tiene. Hay unos que dicen de que sí es lo correcto, otros que no, que se tiene que cumplir la norma a cabalidad. La norma es la norma y se respeta. Y miren, si ustedes me preguntan, eso sería lo de la clase de hoy. Entonces vamos a empezar a platicar un poquito del tema. ¿Qué hora es? Ya nos quedan unos minutitos. Yo lo que opino es... Cristian, le están preguntando por el link de la asistencia en el chat. No sé si ya se mandó. Por favor. Miren, yo lo que pienso es de que todo tiene que hacerse, pero con medida, ¿sí? Un equilibrio. Todo tiene que llevar un equilibrio, ¿sí? En ciertas ocasiones, en ciertas circunstancias, es bueno flexibilizar la norma porque puede beneficiar al trabajador y puede beneficiar también al patrón. Ya. En otras circunstancias, considero que no es bueno la flexibilización porque le da apertura a los trabajadores a que tengan esa libertad de hacer lo que ellos consideren cuando ellos lo consideren. Muchas veces no siguiendo la meta o la misión de los lugares de trabajo o los objetivos laborales, lo cual repercute en la empresa, y al repercutir en la empresa repercute indirectamente, bueno, aunque realmente es directamente al trabajador, porque si la empresa no genera, no hay trabajo, ¿ya? Entonces, si se da mucha libertad a los trabajadores de que hágalo cuando usted pueda, y viene el día de entregar el producto, entregar el trabajo, y no lo hacen, o lo hacen a la carrera, tampoco se está haciendo bien las cosas, ¿ya? Pero también considero que no tiene que ser aplicar la norma de una manera tan rígida. Mira, aquí dice, usted tiene que hacerlo porque aquí lo dice, es su obligación como trabajador. Usted tiene derechos, pero también obligaciones. No, hay circunstancias, más en derecho laboral, que se dan una infinidad de casos, infinidad de casos. Por eso yo les decía, y ahí Judith no me dejará mentir, muchos de los casos no se resuelven tanto aplicando la norma, más que todo se resuelven utilizando la lógica jurídica, utilizando o aplicando los principios, ¿ya? Entonces el derecho laboral, precisamente por eso, tiene que ser un poco flexible, porque hay casos de casos. Ningún caso es igual. Entonces, hay casos que sí se les debe de aplicar la flexibilidad, otros casos que no. Entonces, realmente es bien debatible. Considero que cada institución y cada empresa tiene que analizarse a sí misma para considerar si el método más productivo podría ser la flexibilización total
parcial o no flexibilizarse, ¿verdad? Claro, siempre y cuando se cumplan los derechos que le atañen al trabajador, ¿verdad? Recuerden los principios, no se puede menoscabar ningún derecho del trabajador. La flexibilidad tiene que ser para mejorar las garantías mínimas del trabajador, mejorar la calidad de trabajo, mejorar el rendimiento, mejorar los ingresos de la empresa, mejorar la atención, etcétera. Si algo no es de esto que acabo de mencionar, no se está dando, algo está fallando, ¿ya? Algo está fallando y la empresa tiene que analizar su forma de trabajar o de llevar a cabo estas situaciones. La institución tiene que analizarlo. Entonces considero que todo se tiene que llevar en un equilibrio y dependiendo la labor que realice cada una de las personas. No podemos generalizar el derecho laboral, no se puede generalizar. No se puede, cada caso es particular. Esa es mi opinión, no sé qué opinan ustedes, cómo lo ven. ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinan? Gaby, de ahí Marlene. Gracias, Lee. Yo coincido con usted en que la flexibilidad puede aportar tanto al empleador como al empleado. Sin embargo, sí hay como muchas lagunas en donde ambos, no solo el empleador, ¿verdad?, sino también el empleado podrían como aprovecharse de ese tipo de cosas, ya que considero, o por lo menos pasa en mi trabajo, que no quedan ese tipo de flexibilidades por escrito. Entonces tal vez pudiese ser una forma de curarse en salud, que se pudiera hacer un tipo de, no sé, acuerdo a voluntad de ambas partes y que en caso de algún malentendido, pues por lo menos tengan ese tipo de respaldo, ¿verdad? Solamente eso. Gracias, Lick. Sí, gracias, Gaby. ¿Alguien más? ¿O vamos a leer, que he visto que hay mensajes ahí? Vamos a ver. El tema sí es flexibilidad de las leyes de trabajo. El tema de justicia está fallando. Sí, realmente irse a un caso, judicializar el tema laboral, ¿verdad? Que es ya interponer la demanda en los órganos jurisdiccionales, es bastante tardado, bastante tardado. Es por eso que el juez en todo momento trata de conciliar, ¿verdad? Incluso antes de empezar el tema ya puramente judicial, al momento que les llega una demanda, lo primero que tratan de hacer es conciliar. Pero si no se logra conciliar y se agotan las instancias, es bastante tardado el sistema de justicia a nivel general, ¿verdad? De todas las áreas del derecho. Aquí en Guatemala no hablamos de cuál es el más rápido o eficiente, sino cuál es el menos lento, tristemente. Y laboral es uno de los más lentos que hay, ¿verdad? Por la alta carga de trabajo que tienen las judicaturas. ¿Qué pasa con las personas que son minusválidos, específicamente las que están en silla de ruedas? ¿Así aplicarían estos casos obligatoriamente? Depende qué trabajo realicen las personas con alguna discapacidad, depende mucho qué trabajo sea el que estén realizando. Fíjense que yo conozco personas que trabajan a veces en call centers, ¿verdad? Y al final el trabajo de call center mayormente es estar sentado contestando las llamadas. Entonces, en este caso específico, no afectaría tanto a la persona porque no es que haga mucho trabajo físico. Y ahora más que todo es estar... no le requiere más trabajo físico del que puede realizar. Entonces, depende mucho el caso y depende mucho el trabajo que se les esté pidiendo, ¿verdad? Pero sí, lo ideal es que se tomen en consideración a estas personas, ¿verdad? Muchas veces les cuesta bastante conseguir trabajo por la condición, que no debería ser así. Es una forma de discriminación. Ustedes saben de que es prohibido poner... Ustedes han visto en la prensa, en las hojas amarillas, en donde se pone, se solicita a mujer, hasta ponen la edad de 18 a 25 años para trabajos tal y tal. Eso no se puede hacer porque es discriminación. No se puede ponerse, se solicita mujer de tal a tal edad. Entonces, ¿qué deja fuera a las demás personas, a las demás hombres tal vez que puedan realizar el trabajo? O mujeres de una edad después de los 25, por ejemplo, que dice el anuncio. Eso es discriminación.
¿ya? No se puede estar haciendo eso. Sí, los call centers son trabajos estresantes, sedentarios, lo que se necesita considerar. Economía adecuada a los espacios, sí. Realmente, si nos ponemos a hablar de todos los trabajos que se pueden dar o se pueden hacer, como les decía, hay que hablar específicamente o ver el tema de cada uno de ellos y ver cómo se puede aplicar el tema de la flexibilidad de las normas de trabajo o la posibilidad de aplicarse parcialmente o seguir como se sigue realizando actualmente, ¿verdad? Depende mucho de la situación. Hay veces que se confunde la flexibilidad con la permisibilidad de violentar los derechos de los trabajadores, lo cual no tiene que ser así, no debe de ser así, ¿verdad? Lo que se busca es una mejor condición de trabajo para cada uno de los trabajadores, que da como resultado también que la empresa rinda de manera adecuada o la institución dé resultados adecuados. Entonces depende bastante. Ya por la hora que vamos a ir concluyendo, que me pasé unos minutos, ¿sí me comprendieron bien el tema de la flexibilidad? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, licenciado. Muy bien, les agradezco mucho a todos la participación. Ahí Cristian me va a estar pasando los datos de los que participaron hoy. Gracias por participar, realmente todos los aportes son bien importantes, bastante importantes. Y nos vemos el día de mañana. Cualquier duda a través de Cristel o en Classroom. Fue un gusto verles hoy. Gracias. Gracias, licenciado. Gracias.